hacia la ciudad como producto pues de la crisis en la que va a ir entrando la agricultura y también pues las necesidades que tiene la población de empleo, de educación. Entonces me parece que hay que ubicar ese proceso de expansión de la ciudad a partir de 1940, 50, 60, 70. Y luego hay otro fenómeno que me tocó incluso ser jurado de una tesis del doctorado en el Instituto Tecnológico que hablaba de la terciarización del centro histórico, es decir, ese proceso por el cual muchas de las antiguas viviendas se fueron despoblando para convertirse en comercios de todo tipo que atendían las necesidades de servicio que tenía la población que iba llegando y también la población que vivía en los lugares cercanos a la ciudad de Oaxaca, las cabeceras de los distritos y todo esto. Entonces yo creo que pues la ciudad ya en sí ya tenía problemas de agua. Recordemos que primero el agua venía de San Felipe, estamos hablando del periodo colonial, se hace el acueducto que permite alimentar todas las fuentes que había en la ciudad, alrededor de 30, 35 fuentes, los conventos, etcétera. Después se hace un acueducto que viene de otras poblaciones, de otra población que es Guayapan, hacia adelante de Guayapan. ¿Y cómo se llama esta población? Está delante de Guayapan, que colinda con Guayapan. Bueno, el caso es que ahí tenemos otro acueducto, ya en el siglo XIX, que llegaba hasta el llano de Guadalupe. Y después ya en el siglo XX pues tenemos que traer agua de Etla. Se compran unos terrenos por allá y un señor que tenía pues veneros que bajaban de la Sierra Norte, de la cordillera de la Sierra Norte, pues vende los terrenos y entonces con esa agua que venía de allá se hace en el cárcamo, en los filtros y se surte de agua, ¿no? Pero pues la ciudad fue creciendo y eso pues, se volvió insuficiente, entonces empezaron a abrir pozos en Ánimas Trujano, en fin, en distintos lugares. Yo creo que no podemos culpar al turismo, ¿no?, de ese fenómeno. El turismo, por otro lado, es un fenómeno que vino a responder a una crisis económica que la ciudad tuvo, particularmente con el periodo revolucionario y después con el temblor de 1931. La ciudad se destruyó, prácticamente la mitad de la ciudad quedó destruida, se fue mucha gente y la ciudad quedó en una situación de postración económica. A partir de los años 50 se empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué podemos hacer para que la ciudad vuelva a tener una actividad económica? Y entonces se piensa en el turismo y entonces se hace este espectáculo folclórico en el cerro, ¿no?, en los lunes del cerro, que ahora conocemos como la Guelaguetza, pero ya viene desde los 50, ¿no?, digamos la turistificación, como dices tú, de la ciudad. Entonces empieza a venir mucha gente, pues empieza a hacer una derrama económica poco a poco. Primero es el lunes del cerro, después ya vienen otras fiestas y bueno, la ciudad vive en buena medida del comercio y de los servicios turísticos. De eso vive la ciudad no tiene industria, pues de qué otra manera, ¿no? Incluso muchos pueblos que se dedican a la artesanía también viven de eso, del turismo. Entonces, pues creo que el turismo, pues si fue una solución, pues también pues generó quizás algunos problemas adicionales. Ahora,
Pues la ciudad pues, se ha ido, creo yo, a partir sobre todo de los 80s, 90s, ¿no? De los 70s quizás, se ha ido pues arreglando, porque cuando yo era niño pues había muchos edificios totalmente abandonados, destruidos. Por ejemplo, la Casa de la Cultura pues era unas ruinas, el convento de Santo Domingo también lo era, pues ahí estaban los soldados, estaba muy mal. Entonces creo que poco a poco la ciudad fue, pues ahora sí que arreglándose, recuperando su señorío, ¿no? Y pues eso empezó también a atraer a mucha gente, ¿no? También, digamos, quizás haya sido una suerte no haber metido en esos años la famosa arquitectura funcionalista, ¿no? De la cual hay ejemplos en la ciudad, por ejemplo el edificio de Montajes, el edificio que se llamó como Sears en 5 de Mayo y Morelos. Bueno, ese tipo de edificios empezaron a proliferar en muchas ciudades de México. En Oaxaca no, porque no había dinero para hacerlos. Y por el otro lado también surgió un grupo de intelectuales oaxaqueños que defendió, ¿no?, que la reconstrucción de la ciudad se hiciera conforme a los moldes neocoloniales, por lo menos, si no colonial, sí neocoloniales, como después se llamó a este tipo de arquitectura. Y claro, pues la ciudad volvió a relucir, ¿no? Y se le da el reconocimiento, sobre todo por Monte Albán. Creo que Monte Albán jugó un papel muy importante para este reconocimiento de ciudad patrimonio, y poco a poco se ha ido arreglando, ¿no? ¿Quiénes impulsaron buscar esta denominación de la ciudad y de Monte Albán? Pues yo creo que influye mucho, ya desde los años 70, la famosa ley de monumentos históricos, ¿no? La ampliación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? En Oaxaca se crea la delegación a principios de los años 70. Ya había un grupo de intelectuales que defendían que la ciudad mantuviera sus características arquitectónicas, ¿no? Los conservacionistas. Entre ellos estaba el licenciado Luis Castañeda Guzmán, el ingeniero y el doctor Bustamante Vasconcelos, en fin, había varios abogados también, ¿no? Que defendían esta idea frente a los arquitectos y los vendedores de casas que querían pues que se tumbaran las casas y construyeran edificios así como los de Montajes y los de Sears, ¿no? Finalmente se logra esta ley de conservación de monumentos históricos, luego viene ya el reconocimiento de la ONU, de la UNESCO, y en eso participan algunos arquitectos también que están en defensa de que la ciudad conserve su arquitectura, sus características tradicionales, y así se van logrando esta preservación de la ciudad, ¿no? Y creo que para fortuna de la ciudad, porque si no, pues hubiera pasado lo que ha pasado en otras ciudades. Pongo el caso de Puebla, por ejemplo, ¿no? Donde ahí, al mismo tiempo que hay edificios coloniales, hay edificios de estilo funcionalista, modernista. Entonces no tienen las características que tiene nuestra ciudad, que sí conserva mucho, no solamente los edificios, sino también las casas. Las casas también tienen sus características, ¿no? Muy especiales. Hace unos años se veían muchas casas abandonadas en el centro histórico, y donde los dueños pues dejaban que se deshicieran prácticamente. Ahorita quedan pocas ya, muchas han sido reconstruidas, también por la especulación, ¿no? Por el nivel del costo que tiene una casa de estas en el centro histórico, ¿no? Bueno, digamos, se han reconstruido porque pues ha habido gente que ha tenido dinero para reconstruirlas. La reconstrucción de esas viejas casonas solariegas implica mucho dinero, ¿no? Sí. No cualquiera lo tiene, ¿no? Pues yo vivía en el centro, por ejemplo. Yo vivía en la Tercera de Bustamante,
¿Y ahora dónde vivo? Pues vivo en la unidad del Iste. Así nos fue pasando, ¿no? Los que vivíamos en el centro, pues nos tuvimos que ir alejando, comprando en otros lugares donde era más económico, y aquellos lugares o se convirtieron en comercios y entonces pues tenían ingresos importantes y podían pagar las rentas, o hubo gente que tenía dinero, entre ellos por ejemplo algunos artistas muy famosos, ¿no? O filántropos también muy conocidos, ¿no? Y fueron comprando, y claro, ellos tenían dinero y pues invirtieron, así como también pues algunos extranjeros que también compraron, arreglaron, pero pues digamos que eso requiere mucho capital, entonces, mucho dinero, pues, entonces ¿quién puede reconstruir eso? Porque además pues hay una reglamentación, tienes que mantener, ¿no?, la casona en sus características, tienes que mantener las fachadas, en fin, todo el paisaje urbano, conservarlo, y eso implica mucho dinero. No todo lo puede hacer el gobierno. El gobierno restauró algunas casonas, algunos edificios, ¿no? Por ejemplo, la inversión que se hizo en el rescate del exconvento de las capuchinas indias, ¿no?, que es donde está ahora la Casa de la Cultura, ¿no? Pero pues el gobierno tiene límites, ¿no? Presupuestales. Sí, presupuestales. No puede recuperar, pues tardaron años, porque eso estaba en ruinas completamente. Entonces, creo que pues hay que entender que también hay una lógica económica en todo esto, ¿no? Y no es la primera vez, En Oaxaca, por ejemplo, a principios del siglo XX, el 10% de la población que vivía en la ciudad de Oaxaca eran extranjeros. ¿Por qué? Pues porque había minería entonces en Ocotlán, en Tlacolula, en fin, en distintos lugares había minas, y muchos de esos mineros pues vivían en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Se crearon incluso hasta equipos de béisbol, y había periódicos, por cierto, impresos en inglés, ¿no? Entonces, pues ha habido otras etapas donde también la ciudad, por otras razones, pero siempre por razones de carácter económico, pues ha tenido población extranjera. Y ahora pues hay muchos extranjeros, sí, quién sabe cuántos, no tengo la cifra, pero pues no creo que sea la razón, ¿no?, ni la explicación, ¿no?, de los problemas que tenemos. No les podemos estar echando problemas del agua y de la basura y todo a ellos, ¿no? Es una porción de población también mínima, relativamente mínima. Muchos extranjeros ni viven en la ciudad, viven mejor en San Agustín, en Etla, o en San Felipe, o en otros lugares, ¿no? La Cochaguaya, Tlalistac, ¿no? Tlalistac es de donde venía el acueducto, por cierto, de Tlalistac venía el acueducto, ¿no? En el siglo XIX. Entonces creo que a veces estamos, por a mi gusto, ¿no?, siendo muy simplistas, ¿no?, en el análisis. Y hay que entender que, pues sí, hay problemas que hay que resolver, ¿no? El problema del agua implica la necesaria intervención del gobierno federal, pero eso no es nada más de Oaxaca, ¿no? Es en todo el país, hay la Ciudad de México. El año pasado... Hay problemas también de agua. Sí, pues en todos lados. En todos lados hay una sequía de 5 años, ¿no? Sí. Los lagos que alimenta, por ejemplo, el sistema Cutzamala en la Ciudad de México, pues también están reduciendo su capacidad, ¿no?, de agua. O sea, entonces tiene que ver también con el cambio climático, en fin, el fenómeno del Niño, las sequías, son muchos factores, ¿no?, los problemas que tenemos. Y lo que yo creo es que sí necesita de atención, ¿no? Y ahí pues la solución, como dijera aquel famoso presidente, la solución somos todos. Todos tenemos que hacer algo, ¿no?, por ver cómo resolvemos los problemas que tiene la ciudad, ¿no? Del problema de la basura, pues separando, ¿no?, los inorgánicos, el vidrio, ya se digo,
hay que separar el vidrio, el PET, ¿no? Ciertos inorgánicos ya se están yendo a la planta de lagunas, ¿no? Para la cementera, pero hay que hacer el trabajo desde la casa, separar esto, ¿no? Los orgánicos, pues a la composta, ¿no? El municipio está haciendo en ese sentido la apertura de zanjas para hacer composta. El agua, pues no debemos cuidar que en nuestra casa no haya fugas, ¿no? Claro. Que el gobierno tiene que ir cambiando la tubería, que desde los años 40, 50, 60 ya mucha la tubería ya se dañó, y otras cosas, el tema de sembrar árboles, abrir en la Sierra Norte, pues hacer algún tipo de sistemas que permitan captar el agua, ¿no? Terrazas tal vez para que filtren los mantos freáticos, aprovechar el agua de lluvia, replantear el sistema constructivo de la ciudad, que todas las casas que se reconstruyan nuevamente tengan sistemas para captar el agua de lluvia. En fin, hay muchas cosas que se tienen que ir haciendo, pero es labor de todo mundo, ¿no? Claro. Víctor, la ciudad de Oaxaca siempre ha sufrido también los embates de los movimientos sociales. Ha sido los edificios históricos, los edificios de cantera verde, han sido muchas veces dañados, como que también es un parámetro de cómo vamos, ¿no? Actualmente ha habido un periodo de relativa calma, pero cada vez que vemos un movimiento social más o menos muy activos, las consecuencias las pagan los edificios históricos, y muchas veces se ha dicho que Oaxaca puede estar en riesgo de perder la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad por esta situación, también derivado del movimiento magisterial, que fue lo más crítico en 2006, y recientemente las marchas feministas, ¿no? Parece que no encontramos todavía lo preponderante, si realmente las luchas sociales de estos grupos tendrían que estar por encima de la manera en que se manifiesta. Pues mira, yo creo que sí, ahí es un desideratum, ¿no? Pero yo prefiero que se expresen, ¿no? A que, aunque sea a veces de esa forma, desgraciadamente, a que haya otro 2006, ¿no? A que por una actuación del gobierno para reprimir estas manifestaciones o encarcelarlos porque pintan edificios, y se convierte en un 2006, mejor pues ahora sí que hay que tener un guardadito para ir arreglando estos edificios, limpiándolos, ¿no? Pues esto no viene de ahora, ni viene con el magisterio, viene desde el 68, empezamos a ver pintas en las paredes, ¿no? Y también creo que pues es un tema de conciencia, ¿no? De conciencia histórica también, ¿no? O sea, cuido lo que amo, ¿no? Y claro, a mí en lo personal me duele, pero pues quizás haya que hacer más conciencia en los jóvenes, en estos grupos, sobre lo que significan estos edificios, ¿no? Que ahí, pues no sé si se sepa, pero muchos edificios los construyeron esclavos, ¿no? Está la mano de obra indígena. No solamente fue, el peninsular, ¿no? O el clero, ¿no? No, ellos pues emplearon, ¿no? Por ejemplo, la catedral pues la construyeron esclavos negros que venían de África, incluso muchos de ellos. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, lo que pasa es que, digamos, los negros y las negras tenían menos reparos
subjetivos para mezclarse con los indios, con los indígenas, con los blancos, ¿no? Y entonces esa raza, por así decirlo, se fue diluyendo, ¿no? Todos algo tenemos de esa tercera raíz en Oaxaca, ¿no? También ocurrió lo mismo en la Ciudad de México. Ya no vemos, ¿no? Como si los vemos por ejemplo, en la Costa Chica, ¿no? En Corralero, en Collantes, ¿no? Donde sí se preservó, ¿no? Este grupo étnico, por así llamarle. Estamos en un periodo electoral, una elección muy importante. Vamos a elegir presidente, presidenta, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, presidente municipal o presidenta municipal en Oaxaca de Juárez. ¿Cuál crees que es el principal reto que debe enfrentar el próximo presidente municipal de la ciudad de Oaxaca? Pues mira, yo creo que sigue siendo, en mi opinión, el mismo problema, digamos, de hace 3 años, ¿no? Hay que seguir atendiendo el problema de la basura, que no es basura, hay que convertirlo en una fuerza económica, pues también. Creo que eso hay que seguirlo atendiendo. Me parece que está encaminado, pero no está resuelto del todo. Está obviamente el tema del agua también. Creo que sí es necesario crear una cultura, además de todas las inversiones que se requieren para ir pues cambiando las tuberías, porque una gran parte de la fuga del agua, del desperdicio del agua, viene porque están mal ya las tuberías, ¿no? Hay que irlas sustituyendo, hay que tener un programa a largo plazo, ¿sí? No hay que pensar ya en cosas de relumbrón, hay que resolver este tipo de problemas. Está el problema también de cómo rescatamos, ¿no? El espacio público. Es decir, el espacio público es espacio público, no puede privatizarse por comerciantes que instalan sus puestos fijos, ¿no? En las calles. Yo sigo viendo que sigue habiendo cada vez más puestos en los parques, por ejemplo, en el Llano, o en otros parques, o en las calles también, en algunas calles. Entonces me parece que ese esfuerzo que realizó Osvaldo Jarquín, ¿no? Pues que al final de su gobierno intentó resolverlo, pues que no se afloje el tema, ¿no? O sea, hay que mantener el espacio público pues para disfrute de los ciudadanos. El gobernador del estado, por ejemplo, que recién entró, pues logró recuperar el Zócalo para todos los oaxaqueños, ¿no? Digo, me parece que tenemos que seguir recuperando espacios públicos para disfrute de todos los oaxaqueños y de los visitantes. Y el otro tema también creo que es el bacheo de las calles, ¿no? Pues ahí hay muchos riesgos, ¿no? Con la gente adulta, en los camiones, en los carros, con los coches también, muchos desperfectos. Me parece que eso también debe ser un programa permanente, ¿no? El aseo de los espacios, de los jardines. A veces uno a ciertos parques y están muy sucios. Creo que cada una de las áreas del ayuntamiento debía ser más vigilada por la autoridad municipal, hacer visitas, recorridos, como hacían los directores de escuela que iban a cada salón a ver cómo está, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, ¿no? En fin, yo creo que hay muchos temas, ¿no? El tema de los mercados, ¿no? También, en fin, el tema de la seguridad, ¿no? También la población pues también vive en alarmas. En fin, serían algunos de los... No creo que vayan a resolver todo, pero ahí está un abanico de temas que debían estar en la prioridad de quien vaya a ocupar la presidencia municipal.
¿Algo más que desees agregar, Víctor? No, pues agradecerte la visita, ¿no? Y pedirles a todos que amemos a Oaxaca, ¿no? Que la cuidemos, es nuestra ciudad, ¿no? Qué bonito cuando podemos caminar por ella, verla pues floreciente, limpia, hermosa como es la ciudad. Es una de las ciudades más bonitas de México, eso sí lo puedo asegurar, pero depende de todos, pues los que habitamos la misma, pues que se siga conservando e incluso se siga mejorando. ¿Se puede conseguir todavía tu libro? Sí, claro, está en el libro se encuentra en todas las librerías de la ciudad, ¿no? En el andador turístico hay varias, ¿no? Está La Proveedora, está Grañén, en la propia librería de la editorial, que es 1450, que está en la calle, que está el Aurelio Valdivieso, que está frente a la catedral. Ahí está esta librería, 1450. En fin, en todas las librerías de la ciudad, en el Ático, en La Jícara, en fin.